de manera que me faltaba que me enseñaran a escribir. Ahí fue donde aparecieron los talleres literarios, que yo sigo siendo un gran defensor de los talleres literarios, ¿sí? Y yo creo que eso que decís es muy importante, Emilio, porque este ciclo, como lo hemos venido diciendo, pues como lo han venido diciendo Julie y Hugo en las charlas, pues digamos que se da en función del concurso de cuento de la universidad, que es justamente un evento para alentar a la escritura, para animar a que los muchachos escriban lo que sienten, lo que piensan, lo que imaginan. Y yo quisiera, pues teniendo como en cuenta eso, que nos hablaras un poquito de esa experiencia del paso por los talleres, porque evidentemente eso tiene como dos vertientes. Hay gente que los defiende, hay gente que piensa que no funcionan como deberían, y vos sos pues como, digamos, estás en el lado de los que creen en el trabajo que se hace en los talleres. Sería interesante que nos contaras un poquito de eso. Sí, yo soy un convencido de que el taller literario tiene su puesto dentro de los escritores, dentro de un porcentaje muy importante de los escritores, porque aquellos genios que se dieron silvestres, los grandes escritores que salieron grandes desde chiquitos, son muy escasos. Y ellos hicieron su propio taller literario a través de su propia formación, de sus lecturas, como lo pudo haber hecho García Márquez con el grupo La Cueva y sus lecturas profundas de Faulkner, de Hemingway, como lo hizo Borges con Filiberto Hernández, pues todos esos escritores que buscaban las costuras y buscaban la técnica literaria a través de sus lecturas como lectores inteligentes y minuciosos. Pero hay unas personas que de pronto no somos capaces de capturar eso del ambiente del aire. De hecho, vuelvo y te insisto que yo tenía muy buenas historias que terminaban mal contadas, como me ha pasado y como le ha pasado a ustedes, me imagino muchas veces cuando un amigo joven, una amiguita joven o una hija de un colega le dice, ven, leen este cuento que quedó maravilloso. Y la historia es muy buena, pero, por ejemplo, tiene 17 adjetivos en el primer párrafo y tiene 47 adverbios terminados en mente en las dos primeras páginas y aparece la palabra sin embargo 7 veces en la primera página y no obstante lo mismo. Entonces son vicios que uno como escritor principiante que todavía no tiene el rigor de lo técnico, no logra decantar, no logra percibir. Entonces daña una buena idea por ser mal escrita. El taller literario tiene esa virtud. El taller literario no digamos que es un atajo, pero permite decantar un poquitico el proceso del conocimiento a través de las técnicas que un profesor y los que hemos tenido la virtud, la ventaja y el privilegio de tener profesores buenos en los talleres, nos permite ese aprendizaje. Yo he tenido 2 profesores de taller literario directos y he tenido 3 o 4 indirectos. Los 2 directos que he tenido, que son María Escobar Velázquez y Luis Fernando Macías, que creo que lo conoces algo, son tipos que además de escribir muy bien y además de leer, de ser grandes lectores, han tenido la capacidad de haber pensado en el oficio literario, han pensado, han decantado en su propio proceso de pensamiento de manera inteligente lo que es el arte de escribir, lo que son las herramientas del escritor, han pensado, y fuera de eso son buenos pedagogos, saben transmitir todas estas herramientas que se han dedicado a pensar, después de haber escrito muchos libros y de haber leído otra cantidad muy grande de libros, han decantado el proceso y lo saben entregar. En el primer caso, Mario Escobar, pues la pedagogía era un poquitico más primitiva, era un hombre más empírico, un poquitico más agresivo y el que le funcionaba y por aquí nos vamos y los que lograron meterse en su técnica y lograron meterse en su modelo y en su método, funcionaron. Pero él hacía desertar a una gran cantidad y un gran porcentaje de sus alumnos porque era muy riguroso. Luis Fernando, por el contrario, además de haber pensado, leído y escrito mucho, porque él es un gran lector, un gran escritor y un gran pedagogo, y ha pensado mucho en el oficio, tiene un tercer componente que lo insistía mucho en estos días en un conversatorio que tuvo por ahí en televisión, y era que el hombre sabe identificar al alumno, sabe individualizar su propio proceso de creación y en qué anda de su proceso de creación, y fuera de eso, tiene un acercamiento muy directo a ese alumno, lo comprende, lo aprieta donde lo tiene que apretar, lo suelta donde lo tiene que soltar, es generoso con el conocimiento,
y eso permite que el alumno se encuentre. Porque si en un taller uno recibe únicamente madera, aguanta 2 días, a menos que uno sea un masoquista, pues si le gusta que le pegue, pero eso casi no es lo corriente. Uno necesita una combinación entre zanahoria y garrote para que lo vayan llevando, y un buen profesor de taller, que es lo más fundamental en un taller literario, permite darle zanahoria y garrote, o sea, te estimulo, te aprieto, tu defecto está aquí, tu defecto está aquí, tu defecto sujeto A es diferente a tu defecto sujeto B, pero al analizar públicamente a los dos aprendemos y nos alimentamos de eso. Entonces el taller literario tiene la ventaja de la individualización de la persona que está tratando de aprender a escribir, pero tiene el gran valor agregado de lo colectivo, donde entre todos hay críticas constructivas, hay unas burlas que pueden servir para crecer o para tomar el camino que uno tiene que tomar y retirarse si es lo que tiene que hacer. Le permite compartir información, se comparte mucho. Mira el artículo que me conseguí sobre el manejo del guión. Mira el artículo que me conseguí sobre el manejo de la coma. Se discute, se comparte, se critican los textos. 20 personas escuchando un texto descubren que utilizó la palabra alborada 5 veces en la primera página, que de pronto en una primera lectura nadie había descubierto. Generalmente son personas inquietas, inteligentes y motivadas que están pendientes del texto, entonces permiten hacer una recreación, una reparación, un análisis, y hay mucha franqueza. Uno en los talleres literarios, si el profesor no le dice, no falta el compañero que le dice, ¿viste? ¿Por qué no rompes eso y lo vuelve a escribir? Y eso es interesante, obviamente desde que esté bien sustentado. Entonces el taller literario, porque todos tenemos muy buenas historias, la mayoría de las personas, el taller literario le permite encontrar esas buenas historias, organizarlas en el género que es. Muchas veces yo escuchaba al profesor, oíste, vos por qué no coges ese cuentico y haces un poema, porque el verdadero nivel de expresión de ese texto no es el cuento, es el poema. O al contrario, oíste, eso que vos me vendiste como un poema, figura mejor como un cuento corto, porque no haces una recreación, una reelaboración y encuentra su mejor camino. Y después se gana un concurso. Eso está muy bien. Entonces los talleres literarios permiten que el que quiere escribir coja esas historias que tiene en la cabeza o que tiene anotadas en una agenda o en una grabadora o en un archivo, organizarlas en el género que es, organizarlas con las herramientas adecuadas del lenguaje, la gramática, la ortografía, la corrección, tener la capacidad de leerlas en público, porque leer en voz alta y leer en público permite descubrir y sacar a flote muchos errores, muchas cacofonías que son hirientes al oído, muchas músicas que son disonantes o que podrían ser mejores, y eso lo da el taller, porque es un ejercicio colectivo de reparación de un texto. Como su nombre lo dice, es un taller para reparar un texto. Si el estudiante es inteligente, si el estudiante es consagrado, si tiene un buen profesor, si los compañeros están todos involucrados dentro de este proceso de reparación colectiva, le garantizo que salen buenos textos. No es gratuito. Que, por ejemplo, en el taller que yo conozco, que es el de Luis Fernando Macías, haya no sé cuántas becas del municipio, hay muchos premios, hay muchos libros ganadores, hay mucha gente que se está destacando, hay mucha gente que tiene textos que realmente impactan. ¿Y por qué? Porque yo creo que hay una gran dirección de una persona muy formada, con alumnos que cuando no están comprometidos con el proceso de su propia búsqueda como escritores, ellos se van. Es que en el taller literario uno no hace sino ver gente. Somos los mismos gatos ahí estables y llegan y llegan y llegan. Llega gente con mucha pretensión, llega gente con muchas ganas, llega gente con mucho talento, llega gente que lo que está buscando es un proceso sanativo porque tiene una angustia, una depresión, o se le murió la novia, o se le murió el papá y quieren contarlo. Entonces todos logran a su manera lo que estaban buscando. El que estaba deprimido simplemente encuentra que ese es su fluoxetina para quitarse esa depresión, y si era lo que estaba buscando, lo escribe y se va. El libro no se publica, el libro no se gana ningún concurso, no paga nada, pero la persona cerró su herida. Encontrando lo que es el proceso sanativo y reparativo de la literatura. Un taller permite eso, hacer catarsis pública. Entonces es muy sanador eso. El otro, el que quiere encontrarse
y escucha con atención y se sienta con dedicación y analiza lo que le están diciendo y hace el esfuerzo importante por mejorarlo, él se encuentra. Entonces usted ve que ese compañero que trabajó durante 6 meses, un año, un texto, y después nos cuenta que se ganó el concurso o que fue publicado en tal editorial, y eso realmente funciona. Y eso sedimenta y decanta al que no está para esto, porque hay gente que quiere ser escritor sin escribir, simplemente por darse el champú de ser escritor, porque hay gente que cree que con eso se puede chicanear. Y entonces van a un taller, sacan una historia, piensan que van a revolucionar el mundo de las letras colombianas, salen con una cosa que no tiene mayor sentido, se les hacen las correcciones y ve que no tenían tanta gracia como ellos pensaban, que tenían más ego que talento o que tenían más autoconvicción y estaban equivocados con un texto que de pronto no tenía mucho valor, pero esas personas también encuentran su lugar, porque se miran al espejo, se ven que son muy feos y dicen, no, esto no es mi espacio, entonces mejor se meten a patinar los fines de semana o a estudiar violín. Entonces, eso es lo importante de todo este experimento. Yo no dudo en recomendar los talleres literarios porque yo soy un animal de taller literario. Yo estoy desde el 2000, llevo 20 años en talleres literarios y por los laditos conozco los de otros grandes talleristas de la ciudad y veo que el modelo funciona. El modelo funciona si el estudiante es consagrado y encuentra el taller adecuado. Qué reflexión tan interesante, Emilio, la que haces respecto a los talleres. Y me gustó eso de animal de taller. Me lo voy a copiar para un título de un cuento. Está bien. Emilio, vamos a